Entonces, digamos, con la integral indefinida lo que vamos a hacer es que vamos a recordarnos de las antiderivadas. Ahí que incluso esta primera clase va a estar en recordarnos todas las reglas de antiderivadas y luego reescribirlas utilizando el símbolo integral. Y como vamos a ver, este símbolo integral va a ser más cómodo que el signo de antiderivada porque si después queremos hacer variaciones más interesantes como, bueno, encontrar un problema de área y tenemos una integral definida, entonces a este mismo símbolo le agregamos los límites de integración. Si en algún momento queremos integrar respecto a otra variable porque la función en su forma original está bien difícil de integrar, esta notación nos permite hacer de manera sencilla la sustitución. Y aparte, digamos, esto es más claro y más abreviado que andar diciendo encuentre la antiderivada de f. Cuando uno mira el signo de integral, uno inmediatamente dice, bueno, ya sé de qué se trata el problema. Mientras que con antiderivada hay veces que todavía uno está con cierta duda. Ahora, ya para la otra semana vamos a conectar las antiderivadas y las integrales como funciones inversas entre sí. Si quieren en algún momento, ¿qué pasó? Si quieren en algún momento cancelar una derivada, la cancelan integrando. Y si quieren cancelar una integral, la cancelan derivando. Entonces ahorita vamos a ver la integral indefinida. Como pueden ver, esto en Stewart ya empieza a aparecer en la sección 5.4. Si abren el libro de Stewart, empiezan con 5.1. El problema de área quedó siendo que es la forma más repelente de introducir el tema de cálculo integral. Uno mira estas sumatorias y todo y uno dice, me quiero retirar de esta clase, mejor me traslado a otra carrera. Entonces, digamos, yo empiezo con esta sección. Afortunadamente, nosotros ya vimos el tema de área en cálculo diferencial solo para despedirnos de los límites. Entonces, esto nos va a permitir avanzar un poco mejor. Entonces, ahorita, digamos, como teníamos una antiderivada, es que íbamos a tener una función f mayúscula de x cuya derivada es la función original. Entonces, si derivo la función f mayúscula, al final tengo que tener mi f de x minúscula. Entonces, esto nos va a dar un chivo para empezar a ver cómo encontrar antiderivadas. Entonces, ahora tenemos que pensar el problema de derivación al revés. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la antiderivada de f de x es igual a, no sé, 12, vamos a poner 14x a la 6. Un número un poquito grande, pero lo podemos hacer. Entonces la idea aquí es que ahora nos tenemos que recordar qué función va a tener esta derivada. Como esta es una función que tiene potencia 6, la función que va a tener una derivada x a la 6 va a ser un x a la 7. Entonces inicialmente, yo creo que ya se adelantaron varios. Tenemos un x a la 7, pero ¿qué sucede si derivo x a la 7? Tengo 7 por x a la 6. Entonces varias veces para encontrar la derivada voy a tener que multiplicar o dividir por una constante para ajustar mi resultado. Entonces ya en este momento, digamos, tengo 2 por x a la 7 como antiderivada. ¿Y por qué? Entonces aquí sí vamos a tener un pequeño chivo respecto a problemas como optimización o tasas relacionadas. Si tenemos dudas sobre si esta es nuestra antiderivada o integral, la podemos derivar. Aunque hay veces que ese chivo no siempre funciona, porque hay unas reglas de integración que complican tanto la respuesta final que ponerse a derivar es casi tan difícil como integrar. Entonces podemos ver que esta es la antiderivada, pero como ya vimos anteriormente, tranquilamente podemos empezar a agregar constantes extrañas y aún así esta sigue siendo antiderivada. Entonces, funciones como estas también van a tener van a ser antiderivadas de la f minúscula, pero esto por la sencilla razón de que la derivada de una constante, independientemente de cuál constante sea, es igual a 0. Entonces, para tratar de cubrir la antiderivada más general de esta función, vamos a agregar una constante indeterminada.
que ahora incluso esta constante indeterminada la vamos a llamar constante de integración. Entonces esta es la antiderivada más general. La misma función más esta constante c. Entonces ahorita ya nos vamos a aprovechar de algo. Voy a introducir una nueva operación y es la operación de integración. Cronológicamente correcto, la forma más cronológicamente correcta de introducir este concepto es con la definida, pero en términos de operación es más fácil trabajar con la indefinida porque ya tenemos antiderivadas. Y ese es un concepto más intuitivo que el concepto de la suma de Riemann. Entonces aquí vamos a tener, yo creo que aquí estamos en la página 8 o 7. No, yo creo que es la página 9. Entonces la integral indefinida de f de x respecto a x, y aquí con Luis Pedro tuvimos una discusión bien interesante por qué respecto a x. La integral indefinida de f de x respecto a x es la antiderivada más general de f de x. Entonces, ¿cómo vamos ahora a denotar la integral indefinida? Voy a tener este símbolo de integración y luego un diferencial de x. Entonces, esta operación que voy a tener acá significa integre la función. Entonces, para integrar la función necesito encontrar su antiderivada más general. Entonces, aquí prácticamente integración y antiderivadas van a ser conceptos sinónimos. Obviamente eso se tiene que comprobar, pero ya la otra semana vamos a empezar a explorar ahí algunas propiedades entre integrales y derivadas. Una comprobación exhaustiva tal vez no la vamos a hacer porque eso es material para otros cursos. Yo creo que incluso son cursos que solo tienen que llevar los que estudian matemáticas. Que posiblemente, digamos, David, que quiere llegar a geometría diferencial, vas a tener que llevar análisis de la variable real y vas a tener que demostrar esta propiedad. Entonces vamos a ver si David en algún momento nos comparte hallazgos con más detalles. Entonces, digamos, aquí tenemos este resultado. Como pueden ver, el signo de integración tiene dos componentes. Tiene la sigma elongada que nos indica, bueno, aquí empieza la integración. Y luego el de x es un diferencial que nos está diciendo respecto a qué variable integramos. Ahorita la notación puede parecer un poco de más porque simplemente no ponemos integral f de x. Y la razón es que cuando ya digamos en cálculo multivariable estemos integrando funciones de varias variables y tengamos un f de x, y, z y queremos integrar esa función, vamos a tener que decir, bueno, respecto a x o respecto a y o respecto a z. Entonces sí va a ser muy importante, digamos, este símbolo. Otra cuestión, como les decía, cuando ya miremos reglas como la regla de sustitución, que digamos, tenemos esta expresión que es un poquito difícil de integrar, en algún momento, digamos, cambio una nueva variable u, y luego me quedo integrando en la variable u, pero con la esperanza de que esta integral sea más fácil que esta. Entonces aquí pueden ver que esta notación ya tiene contemplado cómo ir cambiando cada uno de los componentes. La sigma también la necesitamos porque si en algún momento van a seguir integrando, pues podemos poner 2 integrales, 3 integrales. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a volver a escribir casi todas las reglas de antiderivadas, pero ahora utilizando el signo de integrar. Entonces, digamos aquí, digamos muy particularmente en este problema, solo para resumir y atar cabos, aquí vamos a tener que hacer una gran conexión. La integral de 2x a la 7, bueno, no sería la integral de 14x a la 6. Podemos también encontrar la integral de 2x a la 7, pero solo para atar bien el cabo. Entonces esta es la función que le tengo que encontrar la antiderivada. Entonces esto es igual a 2x a la 7 más c. Entonces empecemos a dilucidar las reglas de integrales indefinidas.
Lo más cómodo acá es no memorizarse estas reglas, sino ir haciendo un montón de ejercicios. Entonces vamos a tener acá, bueno, la primera, el x a la n de x. Solo que aquí con un pequeño detallín, porque vamos a tener un problema cuando n sea igual a -1. Entonces aquí, digamos, pensando al revés, digamos, cuando derivábamos, bajábamos la potencia en 1 y multiplicábamos por la nueva potencia. Ahora aquí subimos la potencia en 1 y dividimos por la nueva potencia. Y todo esto porque a la hora de derivar nuestro resultado propuesto, regresamos a la función x a la n. Entonces n más 1 dividido n más 1 por x a la n. No se puede derivar uno de x. Se puede integrar también 1 sobre x y también se puede derivar. La derivada sería, uno la escribe como x a la menos 1. Entonces eso sería -1 por x a la menos 2. Entonces esa es la derivada. Pero ahora la integral es un poquito diferente por la siguiente razón. Tenemos que recordarnos cuál de las funciones que vimos en cálculo diferencial. Sí, logaritmo. Excelente. Ahora aquí solo hay un paso, digamos, un poco tedioso, y es que logaritmo de x tiene como derivada 1 sobre x y logaritmo de menos x también tiene como derivada 1 sobre x. Entonces, si uno quiere ser más completo, uno tiene que agregar el valor absoluto. ¿Qué otra cosa tenía Ah, como derivada 1 sobre x? logaritmo de menos x. Entonces, si derivamos logaritmo de menos x, Ah, esa nos queda 1 sobre x, pero es solo porque tengo -1 partido menos x. Pero entonces sí se puede que n sea -1. Y x menos 1. Ah, sí, sí se puede, pero ya viste, cuando n es igual a menos No 1, cumple esa regla. ajá, no Ya cumple esta, entendí, sino se va a la excepción, sí. ya entendí. Ah, muy bien, eso me gusta ver ahí. Katia tiene estructura de programación, es como para poner ahí un if. Y si if no es diferente de -1, esta es la respuesta. Si no, es 1 sobre x. Y incluso, sí, ajá, sí, sí. Incluso ahí yo creo que les tengo un anticipo para los que van a llevar estructura de datos. Parece que uno de los proyectos fue encontrar una calculadora de integración. Entonces ahí tuvieron ellos que ver cómo armar todo eso. No me recuerdo qué programa utilizaron. Entonces luego tenemos estas dos funciones exponenciales que tienen reglas de integración sencillas. Bueno, esta se complica un poquito porque la derivada de a a la x es a a la x por logaritmo de a. Pero con e a la x, ¿cuál era la derivada de a a la x? Era la x. Entonces es prácticamente lo mismo. Entonces aquí la antiderivada es c a la x. Ajá, solo le agrego un más c. Ahora aquí sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Porque ¿qué sucede si pongo la regla de derivación? A la hora de comprobar esta respuesta, si derivo esta función, la derivada de a a la x es a a la x por logaritmo de a. Pero aquí estoy multiplicando, entonces esa sería la antiderivada de a a la x por logaritmo de a al cuadrado. Entonces aquí lo que, como les decía, en algún momento para estas integrales uno tiene que ajustar por una constante, y hay veces que si hay alguna duda sobre si tienen que dividir o multiplicar, siempre pueden proponer una respuesta, derivarla y ver si coincide. Entonces de esta forma, la derivada de esta función es a a la x por logaritmo de a dividido logaritmo de a, nítido. Entonces se cancelan los logaritmos y ya solo me queda a a la x. Entonces aquí sí podemos hacer varios chivos. Entonces ahora, como les decía, teníamos que si teníamos todas las reglas de derivación, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante al cuadrado, la de cotangente es menos cosecante al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces ahí está, ¿por qué estoy escribiendo esto? Porque ahora lo que voy a hacer es que para encontrar las integrales voy a hacer este truco bien tramposo de ahora, en vez de leer de izquierda a derecha, ahora voy a leer como en varios idiomas asiáticos de derecha a izquierda.
pero aquí voy a poner el signo de integración. Entonces aquí voy a tener la integral de esto y aquí voy a tener mi respuesta. Entonces a cada una de estas les agrego más c. En algunos problemas por conveniencia no voy a poner los signos negativos y luego el signo negativo lo puedo trasladar al lado de la respuesta. Entonces empecemos con coseno. ¿Cuál sería su antiderivada o integral? Seno más C, seno de X más C. Sí, seno de x más c. ¿Y por qué digamos no menos seno? Porque recuerden que la derivada de seno es coseno. Entonces luego tenemos aquí seno de x. La de seno es menos. Sí, eso es lo que es un poco confuso. Aquí las derivadas y las integrales tienen los signos un poco cambiados. La derivada de seno es coseno, pero la antiderivada de seno es menos coseno. Entonces en algún momento solo traten de derivar lo que están proponiendo como integral para no tener ese problema con los signos. Y ahora ya vieron, desafortunadamente integral para tangente todavía no tenemos, porque el sentido es de la función derivada a la función original. Entonces aquí curiosamente ya tenemos integrales de funciones relativamente complicadas. Y digamos cosecante al cuadrado, ¿cuál sería su antiderivada? Sí, menos cotangente. Entonces solo nos faltan dos más. ¿Y cuáles son las dos más? Digamos, la que tiene la derivada de secante y la que tiene la derivada de cosecante. Entonces, la derivada de secante, ¿cuál es? Secante por tangente. Sí, secante por tangente. Entonces, aquí tengo secante de x más c. Y aquí es donde va a venir la primera serie de ejercicios. Entonces, aquí es menos cosecante. Entonces, ahora digamos Julio, y aquí, si Julio le hacen un play, digamos, exactamente en el minuto 17 de esta grabación, él llegó a encontrar que la integral de tangente, sí, lo de secante, y digamos, obviamente él utilizó una técnica de integración, pero si nosotros solo queremos comprobar por qué la derivada de la integral de tangente es logaritmo del valor absoluto de secante, comprobemos nosotros. ¿Cuál es la derivada de cómo se llama, del logaritmo de secante? 1 partido secante, el valor absoluto lo podemos descartar a la hora de derivar el logaritmo del valor absoluto, y la derivada de secante, ¿a qué es igual? Ya vieron aquí milagrosamente, y nos queda tangente de x, y bueno, aquí abrió un 0. Entonces, ejercicios que todavía están abiertos y que no me han resuelto esa duda. Igual esta duda se va a resolver en 15 días, pero algunos de ustedes pueden empezar a atacar estos problemas. Y los que son más hermosos son las integrales de secante y de cosecante. Y la trampa para encontrar esas integrales es reescribir cotangente como coseno partido seno. Sí, coseno partido seno. Y luego utilizar técnicas de integración que les permitan encontrar esto en términos de logaritmos. Y ahora aquí la persona que se le ocurrieron las integrales de secante y cosecante, yo no sé qué andaba pensando, porque ahí multiplicaron a conveniencia por una suma de funciones trigonométricas y luego todo les casa. Entonces ahí sí estoy impresionado de ver cuál fue la persona que se le ocurrió hacer esa multiplicación. Entonces tenemos estas. Tenemos también las hiperbólicas, pero ahorita por el momento enfoquémonos con las trigonométricas inversas, que estas son las que son un poco difíciles de recordarse y en algún momento incluso puede que pasen a segundo plano, porque cuando miremos sustitución trigonométrica, varias personas van a preferir la sustitución trigonométrica a utilizar estas reglas de integración.
Y una que se usa muy poco es esta. Entonces vamos a ver en análisis 4 si esta la tienen en su formulario. Entonces, digamos, ¿cuál función de las que habíamos visto tiene como derivada 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado? Seno inverso. Uf. No, David, te pusiste a ver un poquito esto en el verano. Oye, 1 partido 1. Sí, tangente inverso. Aquí están. Sí, siempre esta segunda sección es la sección más despierta. Bueno, menos cosecante, o en realidad es secante, pero está bien, digamos, menos porque digamos la que es menos cosecante, curiosamente es la que tiene el signo menos. Entonces yo creo que ahí Daniel tuvo llegó bastante bien a una respuesta bastante cercana. Uy. Sí. Bueno, y aquí solo voy a escribir esta para recordarles que en algún momento vamos a tener que lidiar con estas funciones. No mucho, las más comunes van a estar girando en torno a las trigonométricas, las polinomiales y las exponenciales. Ahora, de todas estas reglas, hay unas 2 reglas que son bien maravillosas, que incluso uno no repara mucho en ellas. Y es, digamos, qué sucede cuando estoy sumando o restando 2 funciones y las quiero integrar. Aquí les tengo buenas noticias. Pueden integrar la primera función, pueden integrar la segunda y luego la suman y la restan. Entonces esta es una propiedad que incluso la teníamos con derivadas. Y es una propiedad que la tenemos gracias a que las integrales se conectan con las sumatorias y con sumatorias se pueden hacer estas propiedades, también las heredamos. Y luego digamos qué sucede si estamos multiplicando por un múltiplo constante o un escalar. Como hacemos nosotros, digamos, simplemente encontramos la integral de f de x y luego la multiplico por a. Ahora, algo que aquí sí no van a ver mucho es, por ejemplo, si tratan de buscar una regla de integración para f de x por g de x, esa no la van a encontrar. Tal vez lo que van a encontrar es integración por partes, pero lo que hace integración por partes es que no les resuelve de inmediato la integral, sino que se la simplifica en otra integral que posiblemente va a ser más fácil. Y integrales para cocientes, eso no vamos a tener acá. Entonces aquí no vamos a tener ninguna regla del cociente para integración y la regla del producto va a ser integración por partes. Y la regla de la cadena va a ser la regla de la sustitución. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algunos ejemplos que yo creo que están en la página 11. Solo para que me vayan diciendo ahí. Ahora, en otros cursos, digamos, estoy dando álgebra lineal. Ahí si los estudiantes a cada rato están revisando los ejercicios y están como casi como fiscales generales. Entonces aquí tenemos un primer problema, una función potencia. Este ejemplo es un poquito diferente del libro, pero los del libro están resueltos. Y la idea es que estas dos son funciones potencias. Entonces, simplemente puedo elevar cada una de estas potencias en 1 y dividir por la nueva potencia. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería la...? Ajá. Y luego aquí, 2 séptimos x a la c. Y más esta c. Sí, ese más c sí es algo que es algo un poquito recurrente. Entonces luego, digamos, tenemos estos otros problemas. 1 partido... Vamos a poner aquí 1 más x al cuadrado. Y aquí me estoy entreteniendo un poco con
con funciones racionales, pero cada una va a tener reglas un poquito diferentes. Sí, este de aquí va con tangente inverso. Esta otra de ese valor absoluto. Y esta otra es, digamos, como encontrar la x menos 2. Entonces aquí. Menos 1 más c. Ahora, cuando empiecen a adquirir familiaridad con estas reglas, lo que podemos ir viendo es que en algún momento no vamos a estar escribiendo partido estos números o partidos fracciones. Podemos hacer algunas simplificaciones, entonces tranquilamente podemos escribir más x a la menos 1. Y pueden poner más 1 partido x, eso también digamos es correcto. Entonces ahí digamos hagamos otras. Y aquí vienen las interesantes. Entonces aquí de un solo estoy tirando un montón de integrales. Un medio. Ahí está. Ahorita si quieren inicialmente este sí lo voy a escribir como x a la 1 medio más x a la menos 1 medio más, este es un 1 partido x a la 3 quintos. Para que funcione mi regla de la potencia, todas las potencias tienen que estar en el numerador. Entonces potencias en el denominador se pasan al numerador como potencias con signo negativo. Y aquí ya podemos utilizar estas reglas a ciegas. Ya vieron incluso que hizo ahorita Alejandro, ya de un solo, en vez de escribir x a la 3 medios, partido 3 medios, ya volteó esa expresión, porque esto es más fácil de leer que x a la 3 medios, partido 3 medios. X a la cuánto, a la 1 o a la, es a la 1 medio. Entonces ahí está, lo escribí de esta forma, pero claramente la forma preferible es más 2 por x a la 1 medio. Y luego esta otra es más x a la 2 quintos. Volteo ese 2 quintos para no ponerlo en el denominador. Tengo 5 medios. Y si en algún momento ahí tienen algunas dudas sobre los signos o algo, siempre pueden hacer una derivación mental y ver que, digamos, todo esté correcto. Entonces aquí voy a poner más 2, solo porque se mira más bonito así. Entonces, ¿sí? Ahí podíamos poner los X. Y ahí está, les voy a poner un último problema. Sencillo, pero un poco intimidante. Vamos a poner aquí cosas extrañas. Sí. No se asusten con esto. Esto es puro problema de intimidación. ¿Y por qué los aristas naturales de 2, la primera es 0? Es un número. O sea, hasta podrían poner estos como números decimales. Entonces, digamos, aquí hay funciones, pero como todas estas, digamos, es la raíz de un número, es una constante. El seno de un 5. X sería X a la aristas natural de 2 más 1, partido de la aristas natural de 2 más 1. Entonces, cada una de estas las vamos a tratar literalmente como una potencia. Entonces, literalmente esta potencia le vamos a sumar 1 y la vamos a dividir por la nueva potencia. Entonces, aquí va a tener x, 1 más logaritmo de 2. Lo voy a poner así para que no haya ambigüedad sobre si el logaritmo de 2 más 1 lo vuelve un logaritmo de 3. Luego este otro, ¿a qué sería igual? 1 más la raíz cuadrada de 2. Y luego, digamos, este seno, no sé exactamente a qué es igual, solo pongo 1 más seno de 2. Claro, creo que aquí no me va a caber la constante c. Vamos a tener que ver dónde la escurrimos. No, pongámosla aquí adelante, ¿ve? Yo creo que este cuaderno les va a gustar a algunos de ustedes.
Sí, solo sumarle uno, sí. Ajá. Ah, ahí está Eric, ¿eh? Bienvenido, Eric. Ajá. Hay personas que aquí se vuelven famosas. Entonces, ahorita podemos hacer los ejercicios que tengo en blanco en el libro. Entonces ahí, digamos, eso sí los voy a dejar igual. Aunque yo creo que si hago variaciones, varios de ustedes van a poder hacer el ejercicio del libro. Y ahora yo creo que desafortunadamente, como hice ese problema ya este problema 1A no va a tener tanta gracia porque ya se acabó el factor sorpresa. Sí, otra vez tenemos la misma cuestión. Esta sigue siendo una función. Ajá. Solo sumamos un y más 1. Entonces aquí tengo una función potencia. Y aquí tengo una función exponencial, la que más vamos a estar usando. Entonces, x a la e más 1. Más C a la X más C. Ajá, sí. Entonces luego tenemos 8. Este está un poco aburrido, pero ahora hagámoslo. Perdieron gracias a estos problemas después de la... Ustedes vieron que es lo bonito de integración, aunque piensen cosas horribles, todavía se pueden integrar si uno sigue las reglas. Otros problemas que experimentamos en cálculo, uno sí tiene que ser bien, de manera bien cuidadosa el problema porque rápido se vuelve un problema inmanejable. Entonces, digamos, aquí tengo un 8 por 10 a la x, esto parece como un crecimiento exponencial. ¿Dividido o multiplicado? Yo creo que multiplicado, dividido. Y luego este otro es solo nuestro tradicional logaritmo. Y ahora, tengo otros problemas. Esos problemas C y D se miran también intimidantes, pero ahí sí solo son problemas que requieren un poco de álgebra. Que esto sí va a ser ahorita, digamos, personas que tienen bien su formación de álgebra a la hora que tengamos que ver varias técnicas de integración que requieren de... sí, así aquí hay una diferencia de cuadrados. Sí, aquí ya varios de ustedes me sorprendieron. Entonces aquí tengo x al cuadrado menos 4. Ajá. Esto lo voy a hacer paso a paso porque igual... Si todo esto igual lo escriben como un x a la cuarta menos 16, perfecto. Ahí sí no tengo ninguna objeción con que utilicen atajos. Yo creo que este se va a borrar porque no me va a caber la respuesta a este problema. X a la cuarta menos 16. Ya están simplificando el otro, excelente. Entonces integro x a la cuarta. 1 partido 5, x a la quinta menos 16x más una constante. Entonces hagamos el último. Entonces la gracia es, bueno, este lo voy a escribir un poquito diferente. E a la menos 4x por e a la 4x más e a la 5x dx. Este por este me da 1 porque recuérdense que dos funciones con sus recíprocos se cancelan. Siempre y cuando la función no se haga 0 en algún punto. Estos dos sumo estos exponentes como e a la x. No se olviden del dx, este dx tiende a ser un poco olvidado. Y aquí tengo x más e a la x más c. Entonces digamos, continuemos acá. Y... A todas las constantes cuando las integramos les agregamos una X, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Sí, ahí podría pedirles, digamos, que integren, no sé, simplemente el logaritmo de 10. Ahí la respuesta sería x por logaritmo de 10.
Sí, buena observación. Ahí, cabal, sí necesito que continúen con todo esto. Entonces, ahí digamos lo natural es ver, bueno, pero si estamos hablando de integrales indefinidas, ¿cuáles son estas integrales definidas? Y aquí es donde toda esta notación que estamos usando nos va a servir para expresar una idea un poquito diferente, con muy pequeños cambios en la notación. Entonces, estas integrales definidas son integrales eh, son integrales con límites de integración. Y vamos a ir dilucidando por qué, digamos, hay un límite inferior, por qué hay un límite superior y por qué la forma de evaluar integrales definidas continúa con ese orden. Entonces, digamos, aquí tenemos ya una integral definida. Entonces, esto es una integral definida. Son integrales con límites de integración en x es igual a a y x es igual a b. Y como pueden ver, me aprovecho de la notación de integrales indefinidas y lo único que hago es que agrego aquí el límite inferior y agrego aquí el límite superior. Y eso todavía va a ser más útil cuando tengamos que ver cómo se llama, bueno, en multivariable, cuando tengamos que integrar respecto a x, y, z, ahí estos límites se van a volver más interesantes y la notación todavía nos va a aguantar. Entonces, la gran pregunta aquí es cómo vamos a evaluar integrales definidas. La gran clave acá es que ya sabemos cómo evaluar una integral indefinida. Es su antiderivada. Vamos a hacer esta f más grande solo para que se mire esta como antiderivada y esta como función original. Entonces, digamos, ¿qué es lo único que pensarían que tendríamos que hacer a la antiderivada? La vamos a tener que evaluar. No sabemos en qué orden, pero afortunadamente, digamos, otra persona descubrió, digamos, cómo evaluar estas integrales definidas utilizando antiderivadas. Y esto es lo que se conoce como el teorema de evaluación o incluso, digamos, el teorema fundamental del cálculo parte 2. Detalles como estos no vamos a tocar mucho en la clase, pero sí en algún momento vamos a hacer algunos ejercicios del teorema fundamental del cálculo. Entonces la idea es que si f de x es continua, y esto fue algo que se me olvidó mencionar en la otra clase, y tuvimos un problema con uno de los problemas del libro, en el intervalo a, b, entonces la integral de AB de f de x es igual a la antiderivada de esta función evaluada en el límite superior menos la antiderivada de esta función evaluada en el límite inferior. F mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y qué maravilla esto. Y aquí incluso hay una... creo que aquí se me olvidó algo. Aquí se me olvidó agregar la más c. Ahora aquí hay una cuestión que hay que observar. Ya para las integrales definidas no estoy agregando la constante. Porque como vamos a ver, incluso aunque agreguen la constante, lo que va a pasar es que como estamos sumando y restando la misma función, esa constante se va a cancelar y ya luego solo nos va a quedar el f de b menos el f de a. Entonces, varias veces como se trabaja esta integral definida es utilizando una notación de corchete para simplificar más todo. Entonces, esta notación de corchete me va a permitir organizar un poco mejor la información de el procedimiento para evaluar una integral definida. Entonces, esto lo que me está diciendo es prácticamente primero antiderivo y luego evalúo. Entonces, es una forma bien cómoda de organizar todo el procedimiento de integración. Entonces, digamos, aquí ya podemos empezar a atacar problemas de integración.
si en algún momento tienen la duda, bueno, mire qué pasa si hago f de x más c, no hay ningún problema. Evaluemos esta antiderivada en f de b. En x es igual a b, entonces tengo f mayúscula de b más c menos paréntesis f de a más c. Entonces vieron qué sucede con las c. C menos c se cancelan y aquí nos queda f de b menos f de a. O sea, esas derivadas que ya están, Sí. que son continuas, no llevan a C. Bueno, sí, ya no llevarían, pero digamos, si incluso quisieras cargar aquí el más c, al final vas a ver que se cancelan. Ajá. Entonces aquí lo bonito es que este teorema les dicen puede utilizar cualquier antiderivada, pero siempre que haga f de b menos f de a, esa diferencia la que hay con las constantes se va a cancelar. Entonces ahorita ya podemos hacer nuevos ejercicios. Bueno, aquí tal vez solo voy a escribirles a ustedes esta definición, que una función es integrable. La otra sección se me olvidó esa pequeña definición. Si la integral definida existe. Sí. De nada. Excelente. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer estos ejercicios. Yo creo que precisamente tenemos suficiente tiempo solo para hacer estos 4 ejercicios. Bueno, yo creo que son como 5. Entonces, vamos a trabajar con este. Evalúe las siguientes integrales. Y van a ver que el proceso de integrales indefinidas y definidas es bastante similar. Aquí, digamos, este también lo tengo en el cuaderno. Yo creo que ya vamos por la página 14 o 13. Tenía aquí un ejercicio 0 con coseno, pero ahora solo voy a cambiarlo un poquito para trabajar con la integral de... ¿qué me falta ahí? Me falta el de x. ¿Vieron ahí qué bueno cuando pasa eso? Porque uno dice, bueno, este programa no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Encontrar la integral de seno. ¿O es coseno o es menos coseno? Menos coseno, sí. Lo bueno es que si hay algún error con el signo, siempre podemos ajustar. Y luego tengo que encontrar coseno de menos coseno de pi y más coseno de 0. Entonces aquí nos tenemos que recordar un poquito con... Sí, recordémonos brevemente el círculo unitario. Pi, ¿cuánto mide? 180 grados. Entonces, si tenemos aquí el círculo unitario, tenemos que ver cuánto mide el eje X acá. Aquí el eje X mediría menos 1, porque estamos del lado izquierdo del eje Y. Sí. Entonces, aquí tengo, digamos, menos 1,0 para pi grados. Y para 0 grados, como estoy justo sobre el eje X positivo, aquí tengo 1,0. Entonces este valor es igual a menos 1 y este valor es igual a 1. Y aquí nos está quedando una respuesta bien bonita. Algo que ya vamos a ver el día jueves es qué significa esta integral. Porque ya se recuerdan cómo graficaban la función seno de 0 a pi. Empezábamos en 0, luego subíamos a 1 y luego terminábamos a 0. Y teníamos algo como así. Entonces en algún momento lo que vamos a ver el día jueves es que vamos a asociar esta integral con esta área que está bajo esta curva. Y van a ver qué maravilloso eso, porque lo que estábamos haciendo en cálculo diferencial para encontrar áreas es un procedimiento impráctico. Ahora, curiosamente, para problemas muy complicados, ahí sí vamos a tener que hacer sumatorias. Y unos estudiantes que estuvieron llevando un curso de Scientific Computing sí estuvieron haciendo un poco de integración con computadoras. Y les gustó la clase. Es una clase recomendable para las personas que les gusta programar en Python o cualquier otro programa.
Bonito curso, siempre tuvieron. Y hasta en algún momento la profesora tenía las notas de la clase en un Jupyter Notebook y luego debajo del cuaderno, digamos, tenía las ecuaciones de matemáticas y tenía el programa. Entonces podía ir modificando el programa y ese mismo cuaderno le corría el programa y ya le actualizaba los resultados. Entonces era algo así bien bonito. Mire, puede meter esta otra función. Se actualizaba todo. Entonces ese es bonito curso. Tal vez para el 2020 cuando vuelva a venir allá. Entonces digamos, esta función es muy sencilla de integrar, pero igual hagámosla. Digamos x al cuadrado de x, ¿sí? Acá x al cubo dividido 3. Para este problema pueden hacer no es necesario que pongan un montón de pasos, digamos, en este caso como el límite inferior da 0, casi que no es necesario escribirlo. 3 al cubo, ¿a qué es igual? 27, excelente, ¿ve? Ya digamos, se acostumbran ustedes a hacer unos cálculos sencillos. Este segundo problema, lo que me gusta es que aquí vamos a repasar un poco las propiedades de las potencias fraccionarias y ver cómo podemos evaluar potencias fraccionarias sin necesidad de utilizar calculadora. Pues ahí los puedo ver cómo están en mate 101. Entonces tengo la integral de la raíz cuadrada de x de 9 a 36. Sí, a fracción es x a la 1 medio. ¿Qué pasa si hay que evaluar un 0 y hay una x en el denominador? Oh, la integral no existe. Creo que ahí ya te estás adelantando al problema C. Entonces aquí tengo 2 tercios, x a la 3 medios. Ah, sí, por cierto, si en algún momento tienen algunas preguntitas puntuales, ahí se pueden acercar a Mario. Y así Mario tiene una voz, ¿cómo se llama? Neutral. Entonces ahora ya casi que tenemos la respuesta, lo único que nos falta es evaluar estas expresiones. Entonces, si no les pido que simplifiquen esta respuesta un entero, tranquilamente la pueden expresar así. Pero si digamos, quiero que simplifiquen un entero, es posiblemente porque quiero ver ahí cómo están con sus propiedades de evaluar raíces y todo. 36 al cubo es una pesadilla el número de evaluar. Tenemos que hacer 36 por 36 por 36. Incluso si tienen una calculadora, tienen que escribir un número bien grande y luego calcular una raíz. Sí. Muy bien, Marcela, ya. Me encanta cuando, ya digamos, yo trato de contarles el desenlace de la historia y luego se dicen, no, esto es lo que va a pasar. Sí, 36 tiene raíz cuadrada de 6. Entonces esto está asociado al hecho de que cuando haga 6 al cuadrado a la 3 medios, solo me queda 6 al cubo. Entonces el 9 a la 3 medios vamos a hacer lo mismo. En vez de andar lidiando con la raíz cuadrada de 729, mejor sacamos la raíz cuadrada de 9 y luego solo hago aquí 3 al cubo. Entonces estas son las pequeñas recetas de matemáticas que son tan bonitas. Pues entonces 6 al cubo ya solo es 600. Eso no es 6 al cubo, es 216 menos 27. Y aquí podemos seguir simplificando. Yo creo que este de acá es, ¿cuál es? 72 por 2, 144. 144 menos 18. Y esto es igual a 126, si mal no estoy. Si está incorrecto, pueden corregirme sin ningún problema. Pero pueden ver qué bonito. Entonces, en algún momento tal vez estoy detrás de esto solo para alguna comprobación o algo. Ahora aquí, digamos, esos límites de integración de pi cuartos y pi medios los voy a cambiar un poquito, pero es solo porque quiero que nos enfoquemos en algo. Entonces ya David me había dicho algo sobre qué sucede si queremos evaluar una integral, pero luego en el denominador se hace 0. Y ese es el problema que tenemos con esta.
Este sí es un problema capcioso, tiene una respuesta un poco anticlimática, se van a decepcionar un poco porque... no es que... Para empezar, sí, no es... Uy, claro. Sí, para empezar, digamos, esta no es la regla de integración de tangente inverso. La de tangente inverso es 1 más 1, 1 partido 1 más x al cuadrado. Entonces aquí si escudriñan... No, la de secante es la que es x por una... Esta integral es una integral que incluso vamos a ver después del primer parcial. Es una integral que vamos a tener que hacer todavía más álgebra. Entonces la idea es que esta es 1 menos x por 1 más x. Entonces ahorita vamos a hacer un gran anuncio que va a ocurrir en octubre, cómo tratar de integrar esta función. Y la idea es que hay una técnica del álgebra que les permite reescribir una función potencia como la suma de dos funciones potencias más pequeñas. Entonces la ventaja de esto es que estas dos funciones sí se pueden integrar sin ningún problema, van a ser logaritmo de 1 menos x y logaritmo de 1 más x. Aquí todavía nos falta ver con más detalle estas reglas de integración para saber, bueno, sí, es logaritmo de 1 más x. Entonces aquí si queremos hacer todo este problema de esta forma, nos vamos a tardar un montón, pero aquí hay un detalle muy importante de esta función. Esa función se indefine en dos números. Ajá, en 1 y en menos 1. Pero entonces como aquí digamos la función no es continua en este intervalo, esta integral no existe. Sí. Entonces sería una buena práctica siempre sacar lo mismo. Siempre es bueno, porque como vamos a ver, cuando ya estemos viendo integrales impropias, en algún momento vamos a tener que hacer esos ajustes. Y esto luego cuando lo asociemos con el problema de área vamos a ver por qué es problemático, porque aquí tenemos una función con asíntota vertical y funciones que tienen asíntotas verticales posiblemente van a tener áreas infinitas. Entonces, aquí solo tengo un problema más y yo creo que después de este problema podemos salir un poco temprano hoy. Ya la verdad no quiero presentar más porque en la otra sección ya hasta aquí había llegado. Posiblemente Luis Pedro me detuvo un poco. Entonces digamos aquí tengo este último problema, otra vez un poco de propiedades de las funciones raíz. Está la otra Paulina, ahora las dos Paulinas están separadas. Entonces este 1 partido la raíz de x. Sí, a x a la 1 medio. Esto solo lo voy a subir aquí, digamos, al margen, porque no quiero volver a escribir la notación de integral, solo para hacer esta reescritura. Son pequeños pasos, porque si en algún momento andar escribiendo integral de x, integral función de x, integral función de x, sí se puede volver un poco tortuoso. Entonces la integral de x a la menos 1 medio es x a la 1 medio, volteo esta fracción a 2. Más 3, x a la 3 medios, y luego este 3 medios lo volteo como un 2 tercios. Ahorita inicialmente sí voy a dejar esto como 3 por 2 tercios, porque igual tengo que seguir evaluando la función. Desde x es igual a 1 hasta x es igual a 4. Entonces aquí tengo que sacar la raíz cuadrada de 4, que es 2. Sí, se puede. Lo voy a eliminar en el siguiente paso. 2 por la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Bueno, pongamos aquí todos los pasos. Más 2. Bueno, aquí sería... la raíz cúbica. Bueno, sería 2 al cuadrado a la 3 medios. Menos 2 por la raíz cuadrada de 1, que aquí sí voy a poner 1. Más 2 por 1 a la 3 medios.
Y eso es otra cuestión muy buena que tienen ahora, no acostumbrarse con la calculadora. Cada vez que miren un 1 a la algo, dicen que eso es exactamente igual a 1. Porque hay 2 por 1 Ah, y 2 po- por 1 a la 3 medio. porque cuando evalúo el límite inferior aquí tengo 2 por 1 a la 1 medio. Entonces la tengo la raíz cuadrada de 1. Es que es todo, es cierto. Sí es todo, sí es. Yo lo había hecho por... Bueno, otra cosa que se puede hacer, primero se puede evaluar esta de 1 a 4, luego esta se puede evaluar de 1 a 4 y se llega a la misma respuesta. Y eso va a tener sentido porque vamos a tener como que dos áreas, entonces estamos sumando dos áreas. De ahí había Luis. Luis siempre se siente en el mismo lugar. 4. Entonces 2 al cubo por 2 es 16. Menos 4 más 4. Menos 2 más 2. Yo creo que ya había hecho la suma de manera automática. Entonces aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2. Y todo esto es igual a 16. En algún momento, si todos esto lo miran muy, muy abrumadores, ya pues en el siguiente paso pueden ya, digamos, evaluar, poner los números que corresponden a las raíces exactas. Entonces eso les permite visualizar con más facilidad todo el procedimiento. Entonces, digamos, ahí creo que ya estamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud.